Muy buenas noches, muy buen día, muy buenas tardes. En donde usted se encuentre, le saluda alegremente el profesor Odilio Flores. Le traigo estos ejercicios 183 del texto de cálculo de la Universidad Metropolitana de Honduras sobre las asíntotas oblicuas. Son 5 ejercicios. Nos dice encuentra las ecuaciones de las asíntotas oblicuas de los siguientes. En este ejercicio 55, la función f de x igual a 2x cuadrado menos 4x sobre x más 1. Tenemos pues que la ecuación de la recta oblicua es y igual a mx más n, ¿verdad? Entonces tenemos, en este caso, la pendiente es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función entre x. Entonces planteamos esa situación para encontrar primero m, que es la pendiente, y completar pues la ecuación de la recta oblicua y igual a mx más n. Entonces planteamos aquí, m es igual al límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado menos 4x sobre x más 1 sobre x, ¿verdad? Entonces si nosotros aquí aplicamos ¿verdad? La operación oreja, suponiendo que aquí sobre la x está el denominador 1, entonces multiplicamos los extremos, x cuadrado, 2x cuadrado menos 4x por 1 es 2x cuadrado, ¿verdad? Menos 4x. Todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Luego multiplicamos los medios. X por x es x cuadrado y x por 1 es x. Por eso nos quedó x cuadrado, ¿verdad? Más x. Pero si nosotros sustituimos, ya aplicamos la propiedad de los límites y sustituimos a la x por el más infinito, entonces vamos a llegar a una indeterminación. Vamos a llegar a una indeterminación porque 2 por infinito al cuadrado es infinito, menos 4 por infinito es infinito, y aquí x al cuadrado es infinito más infinito, entonces nos va a quedar una indeterminación, infinito sobre infinito. Entonces procedemos a factorizar. Vamos a factorizar x cuadrado arriba y x cuadrado abajo. Aquí tenemos 2x cuadrado, al factorizar x cuadrado solo nos queda 2 y negativo 4x al dividirlo, ¿verdad? Al dividirlo por x cuadrado, entonces nos quedaría menos 4 sobre x, porque acuérdese que cada término se divide por el factor común. Abajo también al dividir x cuadrado entre x cuadrado nos queda 1 y al dividir x entre x cuadrado nos queda 1 sobre x, porque esta x, por decir así, es eliminada con la x cuadrado de abajo y abajo ya solo queda x lineal, solo queda x. Entonces nos queda x cuadrado factorizado tanto en el numerador como en el denominador y x cuadrado entre x cuadrado es igual a 1, entonces podemos decir que se cancela. ¿Qué nos quedó? En el numerador nos quedó 2 menos 4 sobre x y en el denominador 1 más 1 sobre x. Como hemos estado factorizando todavía, sostenemos, venimos arrastrando el planteamiento del límite. Ya en este momento, en este siguiente paso, ya vamos a aplicar las propiedades de los límites, por lo tanto ya no vamos a escribir, ¿verdad?, la connotación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, en este caso diríamos que el límite, sustituimos a x por el límite, ¿verdad?, por el infinito. ¿Verdad? Sabemos que el límite cuando x tiende a infinito de 2 es 2. El límite de toda constante es la misma constante y en el caso de la x pues se sustituye en este caso por el valor de infinito. Entonces nos queda 2 menos 4 sobre infinito y 1 más 1 sobre infinito. Sería 2 menos 0 porque 4 entre una cantidad muy grande e infinito es casi 0, entonces se denota por el 0, y aquí también 1 entre una cantidad muy grande, también, ¿verdad?, es 0, entonces nos queda 2 menos 0 que es 2 y 1 más 0 que es 1. Y 2 entre 1 es igual a 2, entonces ya encontramos la pendiente que es igual a 2. Ahora vamos a encontrar n, que para encontrar n evaluamos la función en ese mismo límite, pero le restamos la pendiente x, mx, ¿verdad? Entonces por eso tenemos planteado aquí n, que es, acuérdense que n es la ordenada al origen, el punto donde la recta oblicua interseca el eje y. Entonces n es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función menos mx. La función es 2x cuadrado menos 4x sobre x más 1, menos mx, ¿verdad? Menos mx. m2, ¿verdad? Entonces copiamos mx. Entonces al hacer una resta, aquí tenemos una resta, 2x tiene denominador 1, ¿verdad? Que no es necesario escribirlo, y 2x cuadrado menos 4x tiene denominador x más 1. Entonces vamos a hacer aquí la operación de la carita feliz,
¿verdad? Suponga usted que aquí está denominador 1, entonces acuérdese que el primer numerador se multiplica por el segundo denominador. Entonces, 2x cuadrado menos 4x multiplicado por 1 es lo mismo. Entonces, pero aquí tengo el planteamiento. 2x cuadrado menos 4x por 1, ¿verdad? De ahí sería menos el signo que sigue, x más 1, ¿verdad? Que es el denominador por el numerador que es 2x. Entonces aquí tengo planteado menos 2x por x más 1, ¿verdad? O 2x por menos 2, ¿verdad? O x más 1 por menos 2x. El orden de los factores no altera el producto. Y la carita feliz también se multiplican los denominadores, es decir, x más 1 por 1. Acuérdense que aquí, ¿verdad? Tenemos el denominador 1. Entonces, aquí está planteado, ¿verdad? No hice la multiplicación directa, está planteado. Entonces, esta cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad. Toda cantidad multiplicada por 1 es igual a sí misma, ¿verdad? Luego tendríamos aquí menos 2x por x menos por más es menos y 2x por x es x cuadrado, pero tenemos menos 2x cuadrado y aquí menos 2x por 1 positivo es menos 2x, ¿verdad? Y abajo x más 1 por 1 es x más 1. Entonces luego aquí hacemos operación, aquí tenemos 2x cuadrado positivo menos 2x cuadrado, eso se vuelve 0. Y tenemos negativo 4x y negativo 2x. Signos iguales se suman y conservan su signo, ¿verdad? Y conservan su signo, pero todavía los tenemos planteados. Menos 4x menos 2x, porque los 2x cuadrado menos 2x cuadrado es igual a 0 sobre x más 1. Entonces aquí sí, menos 4x menos 2x es negativo 6x, ¿verdad? Sobre x más 1, ¿verdad? Entonces, pero todavía, si aplico la propiedad de los límites, aquí sería 6 por infinito es infinito, y aquí infinito más 1 es infinito, nos quedaría siempre la indeterminación. Entonces vamos a factorizar a x, ¿verdad? Vamos a factorizar a x, y aquí al sacar a x aquí, entonces nos quedaría aquí 1 más 1 sobre x, ¿verdad? Si yo divido a x, que sería el factor común entre este primer término, x entre x es 1. Y si yo divido a 1 entre x, me va a quedar 1 sobre x. Entonces me queda menos 6x arriba y abajo x que multiplica a 1 más 1 sobre x, ¿verdad? Entonces ahora sí está x de arriba, porque decir negativo 6x es lo mismo que decir negativo 6 por x, ¿verdad? Entonces está multiplicando arriba y esta también, entonces la podemos cancelar porque dividirlo, eso es 1. ¿Qué nos queda? Arriba nos queda negativo 6 y abajo 1 más 1 sobre x. Ahora sí ya podemos aplicar las propiedades de los límites. El límite cuando x tiende a infinito de una constante es la misma constante, por eso el menos 6 y el 1, ¿verdad? Lo copiamos. Y en este caso a la x donde hay variable, ¿verdad? Se sustituye por, ¿verdad? Por el valor al que tiende. Como x tiende a infinito, a la x la sustituimos por infinito. ¿Cuánto nos queda? 1 sobre infinito es 0. Entonces abajo nos queda 1 más 0. Arriba menos 6. Y sabemos que menos 6 sobre 1 es igual a menos 6. Entonces tenemos que n es igual a negativo 6. Por lo tanto, la asíntota oblicua es y igual a 2x menos 6, ¿verdad? Y igual a mx más n. Y en este caso m es 2 y n es negativo 6, ¿verdad? Negativo 6. Eso es haciéndolo bajo el método, ¿verdad? De los límites. En el texto de cálculo, ¿verdad? De la Universidad Metropolitana de Honduras, pues simplemente que se haga a través de la división, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, aquí planteo la división de 2x cuadrado menos 4x entre x más 1. Acuérdense que para ello se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. 2x cuadrado entre x es 2x, ¿verdad? Aquí hay un 1 en la x, 2 entre 1 es 2 y x cuadrado entre x es x, ¿verdad? Para dividir, las dos tienen la misma base y distinto exponente. Este es exponente 1 y este es exponente 2. Se copia la base y se restan los exponentes. Copiamos la base que es x y restamos 2 menos 1, ¿verdad? Es 1. Ya una vez que ya tenemos ese primer término del cociente, multiplicamos ese primer término del cociente por los dos términos del divisor, pero le cambiamos signo. 2x por x es 2x cuadrado, pero le vamos a cambiar signo a negativo 2x cuadrado. Y luego 2x por 1 es positivo 2x, pero le vamos a cambiar el signo.
Entonces este 2x menos 2x cuadrado menos 2x cuadrado se nos cancela. Y aquí tenemos dos términos semejantes, ambos tienen la variable x elevado al 1 y ambos son negativos, entonces la regla dice que signos iguales se suman y conservan su signo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó únicamente negativo 6x. Como negativo 6x es del mismo grado del divisor, podemos seguir operando. Entonces, negativo 6x entre x es negativo 6, negativo 6 entre este 1, que no es necesario escribirlo, es negativo 6, ¿verdad? Y x entre x se nos cancela porque es 1. Es como si tuviéramos 6 por 1 y sabemos que 6 por 1 es 6. Ahora multiplicamos ese negativo 6 por ambos términos. Negativo 6 por x es negativo 6x, pero como siempre se le cambia el signo, entonces nos queda que es positivo 6x. Negativo 6 por 1 es negativo 6, pero como se le cambia el signo, entonces es positivo 6. Entonces nos queda, esta 6x se nos cancela y nos queda aquí este 6 como residuo, ¿verdad? Ya no podemos más cifras como residuo, entonces podemos ver que en el cociente nos dio 2x menos 6, lo mismo que nos dio utilizando, ¿verdad?, el concepto de límites para las asíntotas oblicuas, ¿verdad? Entonces aquí solo confirmamos, ¿verdad? Y igual a 2x menos 6 es lo mismo que tenemos aquí en el cociente. Vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 56, la función que nos dan f de x es igual a 5x cuadrado sobre x más 3, ¿verdad? La ecuación de la recta oblicua es y igual a mx más n, ¿verdad? Entonces m es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función entre x. Para calcular la pendiente, entonces eso planteamos aquí. M es igual al límite cuando x tiende al infinito de la función que es 5x cuadrado sobre x más 3 sobre x, ¿verdad? Entonces hacemos la misma operación, esa x de abajo, supongamos que tiene como denominador 1, entonces tendríamos una fracción compleja, una fracción sobre otra fracción, se multiplican los extremos, 5x cuadrado por 1 es 5x cuadrado y se multiplican los medios. X por x es x cuadrado y x por 3 es 3x. Ahí, ¿verdad? Ya lo tenemos. Entonces, vamos a tener, si aplicamos las propiedades de los límites, aquí 5 por infinito al cuadrado sería infinito, ¿verdad? Y aquí infinito al cuadrado sería infinito, más 3 por infinito sería infinito, infinito, más infinito es infinito, entonces nos quedaría la indeterminación infinito sobre infinito, entonces aplicamos o la ley de Hospital, como les mencioné anteriormente, o en este caso vamos a practicar la factorización. Como arriba hay un x cuadrado, voy a extraer como factor común al x cuadrado, ¿verdad? A x cuadrado. Pueden ver si extraigo a x cuadrado, entonces aquí cada término, el factor común será x cuadrado. Y cada término se divide por el factor común. El primer término es x cuadrado y x cuadrado entre x cuadrado es 1. Y luego 3x entre x cuadrado es 3 sobre x, ¿verdad? Pues esta x se cancela con la de x cuadrado de abajo, que también nos queda solo una x, es decir, x lineal. Entonces, esta x cuadrado con esta x cuadrado de abajo, como ambas multiplican, las podemos cancelar, porque eso es igual a 1. Entonces arriba nos queda 5 y abajo simplemente nos queda 1 más 3 sobre x, ¿verdad? Entonces ya de esa forma sí podemos aplicar las propiedades de los límites, copiamos los números tal como están porque el límite de toda constante es la misma constante y en donde hay x, como x tiende a infinito, lo sustituimos por infinito, en este caso solo está en este lugar. Entonces, sabemos que 3 sobre infinito es igual a 0, entonces nos queda arriba siempre el 5 y abajo 1 más 0 que es 1 y 5 entre 1 es igual a 5. Entonces ya encontramos a m que es igual a 5. Ahora vamos a encontrar n, que es la ordenada al origen de la ecuación de la recta, es decir, en donde la recta oblicua va a intersecar el eje y. Entonces sería límite cuando x tiende a infinito de la función menos mx. Para encontrar m la pendiente era la función entre x. En este caso es la función menos la pendiente multiplicada por x, menos mx. Entonces hacemos aquí el planteamiento. 5x cuadrado sobre x más 3, que es la función menos 5x. Entonces aquí tenemos
¿verdad? Fracciones de distinto denominador, porque esto en que no se ve que es una fracción, si le escribimos denominador 1 ya lo convertimos en racional, en una fracción, bueno, en racional. Entonces, para multiplicar racionales, vamos a aplicar la carita feliz que se multiplica el primer numerador por el segundo denominador y luego menos o más según este signo, el primero denominador por el por el segundo numerador y luego se multiplican también los denominadores. Entonces aquí tengo planteado 5x cuadrado por 1. Aquí supongamos que está 5x sobre 1. Aquí está planteado. Luego menos 5x que multiplica a x más 3, ¿verdad? O x más 3 que multiplica a menos 5x como usted quiera. Y abajo, ¿verdad? Como se multiplican también los denominadores, x más 3 por 1. Ahí está el planteamiento para ir con algunos de ustedes que prefieren que sea paso a paso. 5x cuadrado por 1 es igual a 5x cuadrado menos 5x por x es 5x cuadrado, ¿verdad? Y luego menos 5x por 3 es menos 15x. Menos por más es menos, 5x por 3 es 15x. Y abajo x más 3 por 1 es igual a sí mismo, a x más 3. Entonces podemos ver que aquí 5x cuadrado menos 5x cuadrado, esto es 0. ¿Qué me queda arriba? Nada más me queda menos 15x y abajo, ¿verdad? X más 3. Pero si sustituimos y aplicamos las propiedades de los límites, entonces nos quedaría arriba menos 15 por infinito, sería menos infinito. Y abajo infinito más 3 sería infinito. Entonces nos queda una indeterminación de infinito sobre infinito. Entonces vamos a factorizar con base en x. Como en el numerador tenemos una x, pues en el denominador vamos a factorizar con base en una x para eliminarlas. Entonces tenemos, ¿verdad? Aquí tendríamos, si yo divido a la x entre el primer término, que es x, que me queda 1. Y si divido a la x entre este segundo término, este 3, ¿verdad? Entre x, que es el factor común, nos queda 3 sobre x. Entonces, esta x aquí que multiplica con esta otra x que también multiplica, se nos cancelan y nos va a quedar solamente negativo 15 sobre 1 más 3x, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Negativo 15 sobre 1 más 3 sobre x, ¿verdad? Entonces, ya aplicando las propiedades de los límites, tendríamos, ¿verdad? En donde está la x, la sustituimos, ¿verdad? Por el infinito. Entonces nos quedaría 3 sobre infinito y sabemos que 3 sobre infinito es igual a 0. Por lo tanto, en el denominador nos va a quedar 1 más 0. Entonces, y 1 más 0 es 1, lo que tenemos planteado aquí. Menos 15 sobre 1 es menos 15, entonces ya encontramos el n, ¿verdad? Entonces, la n es igual a negativo 15, entonces la asíntota obliqua es y igual, ¿verdad? Y igual a mx, ¿verdad? Mx más n. La m ya la calculamos que es 5 y la n la acabamos de calcular que es negativo 15, ¿verdad? Eso es aplicando el concepto de límite para asíntota oblicua, pero lo vamos a hacer como está en el texto, que simplemente dividiendo ¿verdad? Al numerador por el denominador. Entonces aquí tenemos planteado 5x cuadrado sería el dividendo y x más 3 sería el divisor. Primero, el primer término del dividendo, aunque solo hay uno, se divide por el primer término del divisor. Aquí es como que tengamos una x, te voy a decir 5 entre 1 es 5 y ahora x cuadrado entre x es x, ¿verdad? Para dividir potencias se copia la base y se restan los exponentes. Luego multiplicamos este primer término por ambos términos. Primero por la x. 5x por x es positivo x cuadrado, pero siempre se le cambia el signo. Entonces negativo x cuadrado. Y aquí 5x por 3 es 15x positivo, pero se le cambia el signo, ¿verdad? Pero se le cambia el signo. Entonces el resultado que nos quedó, estos lógicamente se nos cancelan y nos quedó menos 15x. Como esta variable menos 15x todavía es igual, ¿verdad? No es menor que el grado del divisor, entonces podemos seguir operando. Entonces voy a dividir, voy a decir menos 15 entre 1 es menos 15 y x entre x se nos cancela, ¿verdad? Es 1 y menos 15 por 1 es menos 15. Entonces, pero decimos que se cancela porque no hay ningún efecto, ¿verdad? Ahora multiplicando de vuelta vamos a decir menos 15 por x es negativo 15x, pero siempre se le cambia el signo, entonces colocamos positivo 15x. Menos 15 por 3 es negativo 45, pero le cambiamos el signo. Entonces aquí nos quedó
Esto se hace 0 y nos quedó como residuo 45. Y la parte del cociente, esa es, ¿verdad? La ecuación de la recta oblicua, igual a 5x menos 15, ¿verdad? Menos 15. Ya 45 no lo seguimos dividiendo porque el 45 es de grado 0 y este es de grado 1, ¿verdad? Entonces, como el divisor es mayor que el grado que del cociente, no podemos seguir. Ahí termina la división. Vamos con el 57. Nos dan la función 3x cúbico menos 4x cuadrado más 10x menos 4 dividido por 3x cuadrado menos 2x menos 2, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar siempre la ecuación y igual a mx más 4. Es obvio porque el grado del numerador es 3 y el grado del denominador es 2. En estos casos es cuando existe la asíntota oblicua. Ya no vamos a aplicar el concepto de límites, ¿verdad? Porque en el texto está solamente más bien la división larga, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el numerador 3x cuadrado cúbico menos 4x cuadrado más 10x menos 4 entre 3x cuadrado menos 2x menos 2. ¿Verdad? Siempre el primer término del dividendo lo dividimos por el primer término del divisor, ¿verdad? Entonces, 3x cúbico entre 3x cuadrado es x, ¿verdad? 3 entre 3 es 1, que no es necesario escribirlo. X cuadrado entre x cúbico entre x cuadrado es x. Se copia la base y se restan los exponentes. 3 menos 2 es 1 exponente 1, que en la x no es necesario colocarlo. Empezamos a multiplicar por los tres términos. X por 3x cuadrado es 3x cúbico positivo, pero siempre le cambiamos el signo. X por negativo 2x es negativo 2x cuadrado, pero le vamos a cambiar el signo a positivo 2x cuadrado. X por menos 2 es menos 2x, pero le tenemos que cambiar el signo a más 2x. Esto lógicamente se nos cancela. Negativo 4x cuadrado más 2x cuadrado, como son términos semejantes, ¿verdad? Pero son signos distintos, se restan y conservan el signo del número con mayor valor absoluto. Luego aquí tenemos 10x más 2x, que es 12x, ¿verdad? Signos iguales se suman y conservan su signo. Bajo la siguiente cifra del dividendo, que es negativo 4, ¿verdad? Y este primer término lo dividimos entre el primer término del divisor. Entonces vamos a decir, negativo 2 entre 3 no es división exacta, entonces por eso escribí 2 tercios, ¿verdad? Negativo 2 entre 3 es negativo 2 tercios, ¿verdad? Este es negativo y este es positivo, menos entre más es menos. Luego multiplicamos ese negativo 2 tercios por los tres términos. Comenzamos con el primero, 3x cuadrado. Miren, fíjense bien, negativo 2 tercios por 3, ¿verdad? Acuérdense que este es un entero, lo multiplicamos por el numerador y le copiamos el denominador. Entonces vamos a decir, 3 por 2, 6, y 6 entre 3 es 2, ¿verdad? 6 entre 3 es 2, sería negativo porque menos. Por más es menos, pero se le cambia el signo, entonces aquí queda a 2x cuadrado, ¿verdad? Repito, negativo 2 tercios. Si multiplicamos 3 por negativo 2 es negativo 6. Entre 3 es negativo 2, pero le cambiamos el signo a positivo 2 y copiamos la x cuadrado porque acá no hay, entonces solo la copiamos. Luego, negativo 2 tercios por negativo 2 menos por menos es más. Pero acá le vamos a escribir menos, ¿verdad? Porque siempre se le cambia el signo. 2 por 2 es 4 sobre 3. Como no es división exacta, entonces escribimos 4 tercios y de x, ¿verdad? Copiamos la x. Luego, menos por menos también es más, pero acá le vamos a poner negativo. 2 por 2 es 4 sobre 3, 4 tercios. Esto lógicamente se cancela. Aquí 12x menos 4 tercios de x es 32 tercios de x. ¿Por qué? Al 12, si usted lo convierte a tercios, cada unidad tiene 3 tercios y son 12, sería 12 por 3, 36. Como es positivo, le resto el 4. Signos distintos se restan. 36 tercios menos 4 tercios es positivo 32 tercios. Y acá sería en tercios, sería 4 por 3, serían 12 tercios. Menos 4 tercios, como ambos son negativos, se suman y conservan su signo. Entonces, menos 12 tercios menos 4 tercios es menos 16 tercios. Entonces aquí en el residuo tenemos la variable al exponente 1 y como en el divisor está el exponente 2, ya no se puede seguir, hasta ahí llega. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta de la ecuación oblicua? Y es igual a x menos 2 tercios, ¿verdad? Esa es
la ecuación de la recta oblicua. Aquí está. Asíntota oblicua, y es igual a x menos 2/3. Vamos con el ejercicio 58. F de x es igual a x a la 4 o x cuártico menos 16 sobre x cúbico, ¿verdad? Vamos a hacer la misma división. En este caso, el divisor, ¿verdad? Solo es un término. Copiamos el dividendo x cuártico menos 16. Dividimos el primer término entre el único término que hay en el divisor. X cuártico entre x cúbico es x, ¿verdad? Se restan los exponentes, 4 menos 3 es 1. Luego x por x cúbico es x cuártico, es positivo, pero le cambiamos el signo, ¿verdad? Y como ya no hay más números aquí, ¿verdad? Aquí se nos queda 0, ya no nos queda variable, entonces hasta ahí llegamos, no hay ni necesidad de bajar el 16, ¿verdad? Entonces en este caso, ¿verdad? La ecuación de la asíntota oblicua es y igual a x nada más, y igual a x. Y por último el ejercicio 59. El ejercicio 59 que nos dice f de x es igual a x cuadrado menos x más 6 dividido por x más 3. Hacemos la misma división, copiamos el dividendo aquí que es el numerador, x cuadrado menos x más 6, y copiamos acá el divisor que es el denominador. Dividimos el primer término del dividendo por el primer término del divisor. X cuadrado entre x es simplemente x, ¿verdad? Entonces multiplicamos x por x es x cuadrado positivo, pero le cambiamos el signo a x cuadrado negativo. X por 3 es 3x, pero le cambiamos el signo a menos 3x. Si es positivo, se le cambia a negativo, y si es negativo, se le cambia a positivo. Entonces, ¿qué nos quedó? Esto lógicamente se nos cancelan, x cuadrado menos x cuadrado es 0, y aquí hay dos signos iguales, se suman y conservan su signo. Una x y 3x, 4x, como los dos son negativos, es menos 4x. Bajo el siguiente término del divisor, del dividendo, que es 6. Me queda negativo 4x más 6. Como x es igual a x, ¿verdad? El mismo grado del divisor, todavía podemos seguir. Vamos a decir negativo 4 entre 1, negativo 4, ¿verdad? Y x entre x es 1, es decir, se nos cancela. Entonces operamos negativo 4 por x es negativo 4x, pero como le cambiamos el signo, escribimos acá positivo 4x. Negativo 4x por 13 es negativo 12, pero como le cambiamos el signo, le escribimos positivo 12. Entonces nos quedó que esto se nos cancela, y aquí 6 más 12 es 18. Hasta aquí llegamos porque aquí el grado es 0 y aquí el grado es 1, ¿verdad? El grado del residuo es menor que el grado del divisor, por lo tanto, hasta ahí llegamos. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la asíntota oblicua? Y igual a x menos 4. Y igual a x menos 4. Entonces, ahí terminamos esta serie de ejercicios, los ejercicios 1, 8, 3 del texto, ¿verdad? De cálculo de la Universidad Metropolitana de Honduras. Así es que, ¿verdad? Le pido el favor de que se suscriba a mi canal Odilio Flores, que comparte el video, que lo comente, que active la campanita, y si le gustó, denle like, ¿verdad? Y quiero siempre decirle que aunque la vida parezca un poco difícil, el estudio, ¿verdad? No es fácil, pero es satisfactorio haber triunfado. Así es que si usted se aplica, practica y practica, seguro aprobará sus asignaturas. Ha sido un placer. Nos miraremos hasta la próxima. Con permiso.